Les doy la bienvenida a nuestra cápsula informativa número 4 y esta vez vamos a terminar de asentar aquellas acepciones que nos llevan a la cuestión de la reparación del daño, pero en cuestiones del daño moral. Como vimos anteriormente, está totalmente descrito en nuestros códigos civiles y, por supuesto, vamos a empezar a tener esta ampliación sobre las definiciones y conceptos de los mismos para la plena aplicación y entendimiento. Los primeros son de los hermanos Masseau, quienes definen al daño moral como aquel que constituye un atentado contra un derecho extrapatrimonial, o sea, no pecuniario. En el segundo punto vamos a encontrar al autor Rafael García, quien considera que el daño no patrimonial o moral es la lesión o menoscabo de los bienes o derechos que pertenecen al ámbito personal de la esfera jurídica del sujeto de derecho, porque según el autor, los bienes personales configuran el ámbito personal del titular, que la esfera jurídica, es decir, lo que la persona es. Elena Vicente, en este mismo contexto, señala que los daños extrapatrimoniales o morales son los que recaen en bienes o en derechos cuya naturaleza no es patrimonial, por lo tanto carecen de la posibilidad de ser reparados en sentido estricto. Polonczynski explica que el daño moral puede tener proyecciones en el orden patrimonial, es decir, la lesión a intereses pecuniarios podrá arrojar agravios morales o bien la lesión puede ser puramente moral. Como discutimos en varias ocasiones en cuanto a este contexto que contiene dentro de las personas físicas y en cuanto a las tesis jurisprudenciales, también se les reconoce que las personas morales puedan hacer este reconocimiento a un daño moral a esa persona jurídica. Ahora bien, ¿cómo reconocemos nosotros esta sección del daño moral? Pues de acuerdo a este pequeño mapa, el daño moral es un daño no material y son compensados como tal. La afectación a la percepción que otras personas tienen de la persona ofendida. Las afectaciones a la dignidad de una persona. La sanción por daño moral es una cantidad económica que depende de la gravedad de la falta. Y por supuesto que en esta gravedad de la falta estará el estudio, la interpretación también concerniente de la autoridad judicial. Ahora bien, tratándose de daño moral, se han expedido jurisprudencias y criterios aislados en dos vertientes, desde el punto de vista penal y desde la visión civilista. La diferencia entre uno y otro estriba en varios elementos. Primeramente, el daño moral en lo penal tiene carácter de pena pública, razón por la cual le compete al representante social solicitarle al juzgador a favor de la víctima u ofendido cuando se comete un delito. La diferencia, escrita ahora en materia civil, es que el resguardo de las víctimas de lesión moral es más amplio, por tratarse de una materia donde los intereses de los particulares están en juego. A ellos les compete iniciar una instancia judicial mediante una demanda en la que se solicite el resarcimiento moral, en donde el juzgador, con base en las constancias de autos, determinará si procede o no la petición. De acuerdo a estos criterios, también me gustaría citarles como ejemplo que, por su parte, el segundo Tribunal Colegiado de Circuito funda una interpretación en el Código Civil del Estado de Puebla, donde se dice que el daño moral deviene del atentado a los derechos de la personalidad. El daño moral, la sola materialidad del ataque a la integridad física como derecho de la personalidad, es suficiente para acreditarlo y exigir su pago a título de indemnización de orden económico. Legislación del Estado de Puebla. El Código de Defensa Social de esta entidad federativa, a pesar de que establece como sanción pecuniaria la reparación del daño moral, no define ese concepto, de manera que hay que acudir al Código Civil local, en cuyo precepto 1958 señala: el daño moral resulta de la violación de los derechos de la personalidad. Y como el numeral 75, apartado 3 de esa legislación, correspondiente al capítulo segundo, denominado Derechos de la Personalidad, prevé que con relación a las personas individuales son ilícitos los actos o hechos que lesionen o puedan lesionar su integridad física. Y el diverso precepto
establece que la lesión recayó sobre la integridad de la persona y el daño origina una lesión a la víctima que no le imposibilite total o parcialmente. Para el trabajo, el juez fijará el importe de la indemnización del daño moral, tomando en cuenta si la parte lesionada es o no visible, la duración de la visibilidad en su caso, así como la edad y condiciones de la persona, mientras que en los numerales 1988 y 1990 mencionan las disposiciones que habrán de seguirse cuando el daño produce incapacidad total, permanente o incapacidad para trabajar que sea parcial, permanente, parcial temporal o total temporal. Es inconcluso entonces que cuando se lesiona la integridad física como bien extrapatrimonial, el legislador consideró que se afecta el derecho de la personalidad y por ende es operante el daño moral con una sola materialidad del ataque. De manera que la huella o secuela de él constituirá no solo la prueba exigida con ese caso en el artículo 50 bis del referido ordenamiento punitivo, para que el Ministerio Público pueda exigir su pago de oficio, sino también una de las circunstancias que deberán atenderse para establecer el monto que por ese concepto, a título de indemnización de orden económico, debe pagar el delincuente. De ahí que en esta nueva reflexión sobre el tema obliga al tribunal a apartarse de criterios anteriores, en que sostenía que al margen del ataque material podía probarse la afectación al pasivo como sustento del pago moral. Así es como mediante estas premisas también hay que poner en cuenta toda esta parte de interpretación en cuanto a la jurisprudencia, por supuesto la que nos interesa es de carácter obligatorio, donde se reconoce también dentro de estos como derecho humano la dignidad de la persona. Gracias por su atención.